Hola, hola familia, ¿cómo estamos? Ya se nos fue el 2024, ya viene el 2025, ¿está listo para el próximo año? ¿Sí? Bueno, pues entonces, antes de cerrar este año, ¿verdad? En este último tiempo, querían enseñar algo, ¿verdad? Sobre lo que nos habían compartido hace tiempo nuestros pastores, pero creo que es tiempo de compartirlo aquí y antes de pues seguir más, vamos a orar, ¿le parece? ¿Está listo para aprender? ¿Sí? ¿Tiene su Biblia? A ver, agarre su Biblia donde está conmigo, levántela ahí donde la tiene. Manos arriba con su Biblia, su celular si es su Biblia. Bueno, por lo menos que la tengan y la sigan y la apunten y hagan sus notas y todo. Nancy, qué bueno que ya estás bien. Bueno, oramos. Papá, gracias Señor por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es viva y eficaz. Dile conmigo, Señor Jesús, dispongo mi mente, comenzando desde mis oídos, mis ojos, para aprender de ti. Habla a mi corazón, a mis pensamientos y transforma mi ser con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como digo, vamos a terminar este año. Tuvimos muchas actividades. Por cierto, nomás una mini corrección. El martes, que es el 31, no es un servicio en sí, ¿verdad? Queremos tener un tiempo de convivencia más que nada, un tiempo para comer, un tiempo para platicar. Sabemos que hay muchos que venimos, ¿verdad?, de otros países, ¿verdad?, estados de México, etcétera. Pues a lo mejor no tienen familia aquí y si no tienen dónde pasarla, pásenla acá con nosotros. Si tienen un compromiso familiar, adelante, ¿verdad? Pero más que nada el tiempo que queremos pasar es con nosotros, poder convivir, como digo, y pues divertirnos y conocernos y hasta contar pues todo lo que Dios ha hecho este año, ¿verdad? Cómo de dónde nos ha sacado y a dónde nos quiere llevar. Así que más que, repito, hacer un servicio, es más que nada un tiempo para convivir y un tiempo para disfrutar y recibir el año juntos y sobre todo pues también tener un tiempo de alabanza, oración para poder recibir el año adorando a Dios y alabando a Dios también. ¿Está bueno? Muy bien, así que están invitados y como dijeron, pues traigan comida para repartir, ¿verdad? Va a ser de traje y pues ahí de todo lo que les ha sobrado, de todo lo que han comido. Te vale, no se crea. Muy bien, entonces vámonos a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo, y vamos a ver desde el 26 en adelante. Pero antes de comenzar con la historia, le hago una pregunta. ¿Cuántos se hacen, cómo se dice, se han hecho propósitos de año nuevo o hicieron propósitos de año nuevo este 2024, el principio de enero, metas? ¿Cuántos se han puesto metas este año? Levanten su mano. Muy bien. Sí. Y yo creo que muchos, ¿verdad? Hacemos estas cosas, prometimos, nos comprometimos, quisimos crecer en ciertas áreas, tanto especialmente a veces las ministeriales, ¿verdad? Espirituales, etcétera. Y se me hacía curioso porque hace tiempo veía como en las redes sociales unas fotos, ¿no?, de una persona que ponía, del principio de año ponía ahorrar $10,000, ¿no? Y ya cuando llegó este tiempo, le cruzaba los 3 ceros y decía ahorrar $10, decía nomás. Nomás que logró ahorrar los 10 en lugar de los 10,000, ¿no? O bajar 50 libras, ¿no? Y entonces le cruzaba el cero y le ponía subir 5 libras, ¿no? Y entonces muchas veces nos prometemos cosas, no sé usted cuántas metas se puso este año y a lo mejor no logró hacer, y aún, repito, aún en nuestra vida personal, pero sobre todo espiritual, ¿no? Y yo no sé usted, pero muchas veces cuando no cumplimos con esas metas, cuando no cumplimos con esos propios compromisos que nos hacemos, ¿cómo nos hace sentir? Mal, ¿no? Nos anima a decir, está bien, voy a volver a hacerlo, o a veces hasta como decimos, pues si ya pequé, pues mejor peco bien, ¿no? Y ya lo dejo todo, pues. Y muchas veces esas cuestiones, ¿verdad? Aún hablando de este fin de año, cuando nos ponemos a reflexionar, no sé qué haya pasado, cada vida, cada familia es personal, podemos a veces como empezar a enfocarnos
en las cosas negativas o en el punto negro de la hoja blanca, como algunos dicen, ¿no? A veces estamos, ¿cuántos de aquí, levanten la mano, son a veces muy autocríticos de ustedes mismos? Levántame la mano. Yo soy, creo que de los primeros, ¿verdad? Donde a veces sentimos como que no hicimos suficiente. ¿Se ha sentido así alguna vez? Como que no llenó los zapatos, ¿verdad?, que usted se había propuesto. Y eso creo que nos pasa a todos, ¿no? De alguna u otra manera. Ahorita vamos a ver cómo esto pasó a sí mismo, ¿verdad? En un grupo de los mismos discípulos que vamos a meditar. En un tiempo donde se estaba por cerrar un capítulo de su vida y Jesús iba a partir y ellos de alguna manera cometieron errores. Les vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes cometieron errores este año? ¿Cuántos cometieron más de uno? ¿Dos? Ya no vamos a hacer porque yo creo que nos vamos a agüitar más que salir contentos de aquí. Pero vamos a ver lo siguiente. ¿Y cuántos de los discípulos le fallaron a Jesús? ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Quién me da más? Bueno, le dejo esa pregunta para ver lo que vamos a meditar ahorita. Vamos a Marcos 14, ahora sí, versículo 26, si me lo puedes poner en la pantalla. Fíjate, Jesús acaba de tener una cena con sus discípulos, sus 12 discípulos, ¿verdad? Entre los cuales también estaba el famoso Judas, ¿ok? Incluso si nos vamos unos versículos atrás, fíjate que dice el 18. El 18, estamos en la cena, pero en el 18 Jesús incluso dice lo siguiente: cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo, ¿qué dijo? Me va a entregar. Entonces Jesús hace un anuncio diciendo como alguien que está aquí va a hacer algo que está mal, por su esta manera. Jesús lo anunció. Ahora la pregunta es, ¿Jesús dijo el nombre? ¿Jesús reprochó eso? No, Jesús simplemente lo estaba diciendo porque estaba escrito que alguien iba a entregarlo y que tenía que pasar así, ¿verdad? Pero no dijo tampoco, ya después que lo haya hecho, ya no tiene solución. ¿Dijo eso? No. ¿Ese alguien quién era? ¿Quién lo entregó? Judas. Pero después, versículos abajo, en el 26, ahora sí regresamos al 26, ¿qué dice el título de tu Biblia? Ahí donde está. Jesús anuncia también ¿qué? La negación de Pedro. Entonces no nomás anunció la entrega de Judas, también anunció la negación de ¿quién? Y entonces también, de alguna otra manera, nos dijo, no nomás es el único, ¿no?, sino también esto va a pasar con Pedro. ¿Estamos entendiendo? Y a veces como que nomás miramos mal a Judas, pero no miramos mal a Pedro, ¿verdad? Pobre Judas. Y el Pedro sí lo vemos bien. Pero si vamos a ver esta historia, ya entendiendo esos detalles, fíjate, hubieran cantado el himno, tuvieron un tiempo de alabanza, me imagino como el que tuvimos ahorita, ¿verdad? Salieron al monte de los olivos, donde iba a ser ahí entregado Jesús. Siguiente versículo 27. ¿El que sigue? Y entonces Jesús hace el siguiente anuncio. Entonces Jesús les dijo, todos ¿qué? ¿Cuántos? ¿Cuántos? A ver otra vez, ¿cuántos? Todos. No nomás era para Judas entonces, sino les dijo, todos ustedes se van a escandalizar. Y esa palabra escandalizar, si la ves en la raíz, es como encontrar un tropiezo, como tropezarse, ¿verdad? Todos se van a escandalizar por mí, de mí, dice, esta noche, en este tiempo difícil. Si bien cuando estamos aquí juntitos meditando, hablando de Dios, como que todos pensamos igual. Pero cuando pasamos noches en nuestra vida, no sé qué noche pasaste, qué tiempo difícil, qué prueba pasaste en el 2024. Ahí fue probada tu fe, fue probada la enseñanza que se te ha dado, fue probada en esa enfermedad, en ese tiempo de economía, en ese tiempo difícil. Y yo no sé cómo pasaste esa prueba.
Si la tuviste que pasar 2, 3 veces para pasarla, o si no la pasaste de plano. Pero de alguna manera Jesús está anunciando que todos, aunque eran discípulos, aunque habían sido enseñados, aunque pasaron tiempo con el maestro, todos y cada de uno iba a tropezarse. Ahora quiero enseñarle qué tremendo es esto, porque a veces pensamos que en el caminar con Cristo no vamos a tropezarnos nunca. Pero Jesús mismo se está enseñando a sus discípulos que hay circunstancias que van a tener que pasar para que nosotros aprendamos algo en este tiempo que vivimos. Por más que digamos, no voy a pasar por ahí, vamos a pasar por pensamientos, circunstancias que van a probar y a veces nos van a hacer tropezar. ¿Lo estamos entendiendo? Y aunque nosotros digamos, es que yo no, soy muy firme, es que yo llevo tantos años en la iglesia, es que yo conozco a mi Señor, es que el Señor ya me ha sacado de esto y del otro, va a haber circunstancias que el Señor mismo están escritas, escribió para que yo pueda aprender algo y hasta otros puedan aprender de mi vida. Y el Señor estaba diciendo, esto es lo que va a pasar. ¿Queda claro? Y cuando dicen, todos se van a escandalizar esta noche porque escrito está, heriré el pastor y ¿qué? Y las ovejas serán dispersadas. Y entonces estaba escrito. ¿Y a poco cuando algo está escrito se puede así como que, bueno, a menos que sea con lápiz, ¿no? Pero si escribes con pluma y no escribes bien, ¿se puede borrar y olvidar? ¿O cambia si lo dejas ahí en el año? Pues no, se queda igual. Y entonces estaba escrito que iba a pasar. Ahora, cuando Jesús está enseñando esto y le está anunciando esto a los discípulos, de repente brinca uno ahí, vamos a ver el 28, siguiente verso, que como que no recibe este anuncio así, ¿verdad? En el 29, pero antes de ello les sigue dando la instrucción, les dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Repito, les dijo, ustedes van a tropezar, pero en pocas palabras les estaba adelantando, no se queden en el tropiezo, sino que ya que pase esa noche, nos vemos en ¿dónde? Galilea. Y Galilea significa círculo. ¿Significa qué? En pocas palabras, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Comienza de nuevo. ¿Estamos entendiendo? Y en este caso, ahí en Galilea, voy a juntarme otra vez con ustedes. Ahí los voy a ver cuando yo haya resucitado. ¿Ok? ¿Queda claro hasta aquí? Cuando se está dando ese anuncio, fíjate ahora sí, ¿quién brinca en el 29? Y dice entonces alguien llamado, ¿cómo? ¿Quién era? Pedro. Y si vemos la parte de Pedro, ¿verdad? Pedro es una persona bien valiente, pero también bien emocional, ¿no? ¿Cuántas veces a veces queremos servirle a Dios con nuestras emociones? Levánteme su mano, ¿verdad? Y a veces le queremos decir, Señor, todos los días, Señor, me voy a levantar a las 5 de la mañana a orar. Y andamos así, ya vamos a empezar el año, Señor, todos los días voy a hacer esto. Y empezamos nosotros a veces prometerle cosas a Dios emocionalmente. Y yo me imagino a Pedro cuando escuchó esto del Señor Jesús. Pedro, todos aquí, incluyéndote tú, vas a tropezar. Y Pedro dijo, a ver, Señor, aunque todos se tropiecen o se escandalicen, ¿qué dijo? Yo no soy como los otros, yo soy diferente. Pero Pablo mismo dijo, el que mire que se cree fuerte, mire que no caiga. Porque a veces esa es nuestra primer debilidad. ¿Estamos entendiendo? El pensar que nosotros nada nos va a pasar. Y a veces tenemos una falsa emoción espiritual, ¿verdad? De alguna manera, donde nos sentimos con esa capacidad en ese momento, pero no estamos siendo guiados por lo que el Señor está diciendo más que por lo que sentimos. ¿Quién es el que estaba hablando y diciendo que todos se iban a escandalizar? Jesús. ¿No era la voz de Dios? Y aún aunque eso dijo, Pedro dijo, no, Señor, aunque suene muy bonito,
pero era lo que el Señor estaba dirigiendo en ese momento, ¿sí o no? Y entonces, ¿iba a pasar lo que el Señor decía? ¿Sí o no? Entonces, nuestras emociones, o bueno, nuestro seguir a Cristo o a Dios, no debe estar basado en nuestras emociones, debe estar basado en lo que Él nos está dando por enseñanza, en su palabra, en su voz, por entendimiento, etcétera. ¿Queda claro? Ahora, siguiente versículo 30. Y le dijo Jesús: de cierto te digo. ¿Qué le dijo? ¿Qué significa la palabra desierto? 100% verdadero. Aquí no hay error. Le estaba asegurando a Dios: ok, Pedro, yo sé que tú no te sientes así a lo mejor ahorita, pero te aseguro algo. Te aseguro que hoy mismo, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás que. Ahora imagínate Pedro cómo se sentía cuando le dijo, ¿verdad? Yo no te voy a negar, aunque todo el mundo se escandalice, yo no. Y ahora Jesús le dice: no, pero no vas a escandalizarte nomás una vez, sino 2, sino 3. ¿Cómo se haber sentido Pedro? ¿Y quién cree que soy? No confía en mí, ¿verdad? Y aquí parte uno de los primeros problemas de los cuales quiero yo hablar en cuanto a esa circunstancia, porque muchas a veces somos como Pedro, ¿ok? ¿En qué sentido? Que nuestra mente nos hace creer que necesitamos de prometerle cosas a Dios para merecerlo. Número uno, muchos pensamos que por hacer mandas, como si fueran mandas, ¿verdad? Por hacer cosas específicas, ¿verdad? El otro día, por ejemplo, yo hace 2 semanas cuando me enfermé, hubo un día que, mira, ni ganas de abrir la Biblia tenía, ni meditar, ni nada. Estaba bien enfocado en que quería nomás sentirme bien. Y ya cuando pasó el día, el siguiente día me quedé, híjole, no medité. Y me sentía como triste, ¿no? Como pensando, chale, le fallé a Dios. Y a veces pensamos que cuando no hacemos ciertas cosas, como que Dios se molesta completamente con nosotros y nos está como que como siendo un Dios constantemente mirando, viendo dónde nos equivocamos, dónde está el error, dónde fallamos, dónde no somos suficientes, dónde nos faltó cumplir con aquello que nosotros, ¿verdad?, nos propusimos a nosotros mismos en este caso. Y ese es de los problemas que pasó con Pedro. Así las promesas, como hacemos promesas como para merecer a Dios, y cuando le fallamos, entonces entra algo llamado culpa y condenación. ¿Llamado qué? Ahora, siendo sinceros, completamente sinceros, ¿cuántos se han sentido así alguna vez en su vida? Levanten sus manos, ¿verdad? Y entonces esa es la circunstancia. Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Que ni siquiera Dios nos dijo que hiciéramos cosas así. Y los que nos prometemos, ¿quiénes son? Nosotros mismos. ¿Ok? Y entonces, esta es la cuestión. Ahora, vamos a Lucas 22, 54. Ahí fue el anuncio. Me imagino que en ese momento Pedro dijo: no, le voy a demostrar al maestro. Incluso vinieron por Jesús en esa noche al Monte de los Olivos. Y no sé si se acuerda que Pedro sacó la espada y hasta le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote llamado Malco. Y me imagino que andaba bien así como que puesto, ¿no? Pero de repente ya vio que se lo llevaron. ¿Y qué pasó después? Vamos a Lucas 22, versículo 54. Y esto es lo que pasa después de que prenden a Jesús o Jesús es entregado. El 54 dice así: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, a Jesús. ¿Y Pedro qué hacía? Ahora ya no estaba tan enfrente, ¿verdad? Ahora sí de lejitos. Y comienza a ver como una separación en esa circunstancia. Ahora, ¿qué pasa después? 55, versículo. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó, ¿qué? También entre ellos. Y entonces Pedro ya de alguna u otra manera se empezó a distanciar de quién era él, ¿ves?
y comenzó a participar de quien estaba en el cuarto. ¿Cuántas veces, repito, a lo mejor esas 2 semanas que no hemos tenido estudios, rudimentos, etcétera, nos juntamos a veces con la familia, como que nos empezamos a hacer a la familia, ¿verdad? Que a veces no conoce de Dios más que a las personas con las que nos juntamos y nos meditamos tanto, ¿no? Nos comenzamos como a alejar y nos comenzamos a comportar, ¿verdad? De las maneras que no debemos de comportarnos. De repente se nos sale el carácter, el apellido, como tú quieras llamarle, y empezamos a cambiar nuestra manera de pensar y de decir. Yo me imagino que esto pasó en cuántas horas. Habían pasado unas horas que Pedro había dicho, no te voy a escandalizar esta noche. Y entonces ya era la noche y empieza él a comportarse diferente. ¿Ok? Siguiente versículo, 56. Y dice, pero una criada al verle sentada en el fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Y entonces comienza la primera prueba. Este estaba con él. ¿Y qué pasa? Siguiente verso. Pero él lo que, él lo que, primer negación, diciendo, mujer, no lo conozco. Chale, primer negación. En el momento me imagino que ni se acordaba, ¿no? ¿Por qué lo habrá negado Pedro? Miedo, temor. ¿Y qué si me agarran a mí también? ¿Y si le están haciendo esto a él y a mí qué me van a hacer? No sé. Pero empezó su carnalidad a trabajar, sus emociones también a trabajar, ¿verdad? No lo conozco. Siguiente parte, 58. Un poco después, viendo el otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, ¿qué? Hombre, no lo soy. Segunda negación. Yo creo que era español el Pedro. Hombre, tío. Estamos viendo una serie española. Hombre, no lo soy, dijo. Segunda negación. Un poco después. Y luego pasó un poquito más de tiempo, siguiente verso, el 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y entonces cuando dice la tercera vez, ¿cómo crees que reacciona Pedro? Siguiente verso, 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó? El gallo cantó. Y creo que ese gallito, ¿verdad? Le hizo recordar tal vez de alguna otra manera algo, ¿no? Antes de que cante el gallo 2 veces, tú ya me habías negado, ¿qué? 3 veces. Pero realmente no fue el gallo el que le hizo recordar. Vamos a ver el siguiente versículo. ¿Qué es lo que lo hizo recordar? Porque ya cuando pasó ese, ponte en la película tú, métete ahí en la historia. Si tú fueras Pedro, de repente te acuerdas que esto pasó. A lo mejor, mira, muchas veces estamos en la congregación, recibimos una enseñanza y tú dices, wow, sí, lo voy a hacer. Saliste de la congregación y ya te peleaste con todo el mundo, hombre. Y ni han pasado, ya te peleaste porque iban a comer, ¿no? Y en el momento, Señor, sí, soy pacífico, Señor, porque soy tu hijo y los hijos de Dios somos pacificadores. Y el amor y la unidad, ¿no? Y de repente salimos y en la noche ya se te pasó. Y entonces, de alguna manera, ponte tú en esa circunstancia. ¿Cuántas veces hemos estado en esa situación, verdad? Y en el momento nos sentimos emocionalmente como capaces, pasamos la prueba, no la pasamos. Y entonces, ¿cómo se sintió Pedro cuando ya escuchó y empieza a recapacitar? ¿Por qué? 61, fíjate lo que dice. Entonces, vuelto el Señor, ¿qué dice? O sea que el Señor estaba ahí, tal vez a una distancia de verlo. Entonces, cuando yo me imagino, ¿verdad? Volteé a ver el Señor Jesús cuando está a lo mejor ya golpeado, escupido, humillado, porque todavía no hacen todo lo demás, pero ya estaba en ese proceso. Y me imagino que volteé a ver a Pedro con sus ojos, su mirada estuvo en Pedro. Si ese fueras tú, ¿cómo te sentirías?
Natalie estaba leyendo esto hace poco, ¿verdad? Ya ves que nos tocaron en Lucas 22 los versículos a meditar. Vamos a meditarlo esto con más detenimiento, ¿verdad? En los estudios bíblicos comercial, para que te animes a ir los miércoles cuando comencemos el 8. Pero dice que estaba leyendo esto Natalie y cuando lo estaba leyendo y estaba como en un vuelo, empezó a llorar y llorar y dice, ay, van a pensar que perdí a alguien o algo. Dice. Pero dice, me imaginaba a la mirada de Jesús y decía, wow, como el dolor, ¿no? Que habrá sentido Pedro en ese momento al ver a Jesús, verlo pasar por esa circunstancia. Y yo no sé usted, pero cuando yo leí esta primera parte que vuelto el Señor miró a Pedro, ¿cómo crees que lo vio Jesús a Pedro? ¿Eh? Con misericordia, pero bueno, sinceramente, yo cuando lo leí, y te estoy hablando de Javín, ¿verdad? Yo cuando lo leí, alguna vez cuando estabas chico y tu mamá te dijo, bájate de ahí porque te vas a caer, y tú seguiste brincando en la cama, y te dijo, bájate de ahí porque te vas a caer, no brinques. Y de repente al rato se fue y te pusiste a brincar otra vez y de repente te caíste y llegabas con mamá todo golpeado y te veía mamá y ¿qué te decía con los ojos? Te dije, cabezón. Y a lo mejor no nos lo dijeron con la boca, pero con la pura mirada. O a ver cuántos casados hay aquí, levántame la mano. ¿Y cuántos están manejando y su esposa parece que está manejando con ustedes? Y tu ayuda idónea te dice, es para la derecha en esta siguiente vuelta. Y tú dices, no, es para la izquierda. Y le das para la izquierda y si era para la derecha. ¿Les ha pasado eso? Y tu esposa es muy prudente y no dice nada, pero te voltea a ver como... Y casi la mirada te está diciendo que te lo dije. Sinceramente, cuando yo leí esta sección, yo la leí así, ¿no? Que Jesús lo ve como que te dije, pero no me hiciste caso, andabas necio. Pero fíjate qué pasa, Pedro, cuando lo mira realmente Jesús a Pedro, es cuando Pedro se acordó. Cuando ve la mirada de Jesús en su vida, Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho. Fíjate que en su conciencia estaba pensando como yo, diciendo, híjole, me había dicho eso. ¿Estamos entendiendo? Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y eso es lo que trajo la mirada de Jesús en su perspectiva de cómo lo vio. Jesús no dijo nada, pero la mirada de Jesús le hizo pensar a él que lo estaba juzgando por lo que acaba de hacer. ¿Sí o no? ¿Por qué vemos esto? Porque el 62, incluso el siguiente verso, ves la reacción de Pedro. Y Pedro saliendo fuera, ¿qué hizo? Trajo amargura a su corazón. El hecho de que ver la mirada de Jesús y acordarse de lo que Jesús le había dicho hace unas horas que no iba, y él prometer algo que no pudo cumplir y le trajo amargura al corazón. Y pues obvio, llanto en su corazón, tristeza, etcétera, en ese tiempo. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Lo que pasa y lo que más me interesa es que de alguna manera, ¿qué produce esa amargura o esa de alguna manera condenación o culpa en el corazón de Pedro? Porque la realidad es que Jesús iba a resucitar y lo iba a volver a ver, ¿sí o no? Y yo no sé, pero si yo me pongo en los zapatos de Pedro, yo creo que si resucitaba y lo veía como que a mí me causaría una incomodidad. Decir, híjole, le fallé, ¿verdad? Y de alguna manera lo vemos en Juan capítulo 21, 1, versículos que meditamos también hace poco, terminamos los jueves y vamos a darle una refrescada nomás al 1 al 3.
Pero fíjate cómo Jesús se aparece varias veces a los discípulos después de que resucita. Y en esta específica, que creo que era la tercera vez que se aparecía, dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Siguiente verso 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Había 7 personas ahí. Ok. Y vamos al versículo que sigue, el 3. Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo? ¿Voy a qué? Voy a pescar. Ellos le dijeron, ¿qué? Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué pasó? No produjeron nada, no pescaron nada. Ahora, ¿por qué estoy tocando este punto? Porque acuérdense, vamos a recordar, Jesús dijo, todos se van a escandalizar, ¿sí o no? Y Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dijo, es cierto, Pedro, te digo que antes que cante el gallo, ¿verdad? 3 veces me habrás negado. Y luego Pedro vuelve a decir, no lo vimos eso, sí. ¿Sí? Aunque Pedro vuelve a decir, aunque todos se escandalicen, yo no. Y así, algo así como, voy a morir, aunque tengan que ir a la muerte, básicamente. Y todos los demás dijeron, nosotros también. Y le siguieron el rollo a Pedro. ¿Lo estamos entendiendo? Y entonces cuando llega este punto, cuando llegan aquí, ya Jesús ha resucitado, se les ha mostrado, y era tiempo como que comenzaran ellos a hacer todo lo que les dijo Jesús que tenían que hacer después de que Él muriera y resucitara, ¿sí o no? Sin embargo, ¿ellos qué hacen? Pedro dice, ¿me voy a ir a qué? A pescar. ¿Sabe qué pasa cuando le fallamos a Dios y cuando la culpa y la condenación está en nuestra vida porque no logramos las metas que le prometimos nosotros a Él? Nos comenzamos a alejar, nos comenzamos a esconder hasta en nuestro oficio. Comenzamos a ocuparnos de las cosas nomás terrenales. Porque decimos, no, ya le fallé. Y a lo mejor le fallamos un día y ya el siguiente día dices, no, pues sí le fallé ayer. Mejor 2 días y se te va yendo el tiempo. No, pues ya falté ese domingo y dije que no iba a faltar. Y de repente dices, es que hay otro evento familiar y faltaste el otro domingo. Y de cuando menos te los puedas, ya ni siquiera estás en la congre. ¿Lo están entendiendo? Y nos ponemos a meter, nos escondemos en el oficio. Y Pedro, aquel que dijo Jesús, no dijo Jesús, tú eres llamado Pedro porque sobre esta ¿qué? Roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. ¿No era tiempo de que comenzara esa palabra a trabajar en su vida? Y Pedro se pone a pescar, a hacer lo que hizo cuando Jesús lo encontró un día y le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. Y entonces Pedro ahora, ¿verdad? Y los demás le siguieron el rollo. Vamos a pescar. Y ves que los resultados es que no pescaron ¿qué? Porque aunque yo esté huyendo de Dios en el oficio de la tierra, escondiéndome de lo que Dios me llamó a hacer, nunca me voy a sentir contento y satisfecho, porque Dios ya me dijo a mí quién soy yo. Pero la culpa y la condena me limitan de regresar a mi lugar, al lugar que Dios me dio. Y se nos olvida cómo nos encontramos con Jesús cuando nos miró por primera vez, o más bien dicho, vimos esa mirada en nuestra vida por primera vez. Quiero mostrarles cómo Jesús realmente mira. Ahorita decía Argelia, ¿cómo miró Pedro? Pues con misericordia. Pues justamente, pero repito, nuestra perspectiva de la mirada de Dios a veces no es así. Así como lo fue de Pedro. ¿Estamos entendiendo? Mira cómo mira a Dios. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 34. Marcos capítulo 6, versículo 34. Léalo conmigo. Listo, ahí está en la pantalla. 1, 2 y 3. Y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y qué? Y tuvo compasión de ellos,
porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora fíjate Jesús, ¿cómo es la mirada de Jesús? Jesús ve una multitud. Pregunto, ¿crees que en esa multitud había ladrones? ¿Crees que en esa multitud había adúlteros? ¿Crees que en esa multitud había gente con doble ánimo? ¿Crees que en esa multitud había gente que rompía sus promesas? ¿Que hasta tal vez había matado a alguien? Sí. Si era una multitud, eran miles. Y dentro de esa misma multitud, Jesús ve esa multitud y mira la mirada de Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Tuvo, ¿qué? Compasión. Mira la compasión, con compasión. La mirada de Jesús es una mirada con compasión. Y debemos de nosotros siempre entender cómo te está mirando Jesús a ti. Jesús nos mira con compasión. Así, con los errores que tienes, así con lo que te falta, así con lo que no has podido cumplir. Pero su cuestión no es ver esos errores y decir, no quiero nada que ver contigo. Fíjate, cuando tuvo compasión de ellos y dijo, porque eran como ¿qué? Ovejas que no tenían pastor. ¿Y eso qué implica? Que él decía, yo quiero pastorearlos y enseñarles. Por eso comenzó a hablarles y enseñarles muchas cosas que les iban a ayudar a entonces salir de la condición que estaban en ese momento. Pero él está mirando a la multitud con compasión. ¿Y tú crees que los discípulos los mira diferente? Si los discípulos se están esforzando más, si los discípulos se están disciplinando, si los discípulos están aprendiendo, están siendo dirigidos. Vamos a ver el ejemplo, ¿verdad? Vamos a irnos a Lucas, capítulo 5, versículo 8. Lucas capítulo 5, versículo 8. Y los voy a llevar, ¿verdad?, al primer encuentro que tuvo Jesús con Pedro. ¿Ok? Está en el capítulo 5 de Lucas, ¿verdad? Entonces, en esa parte, incluso regrésate al 5, porfa, nomás para ver el contexto ahí. Algo similar, fueron a pescar toda la noche y mira, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Les suena familiar? Entonces, más en tu palabra echaré la red. Pedro tuvo un, ¿verdad?, destello de fe en lo que Jesús le estaba diciendo. Hey, aunque yo soy pescador, sé más que tú, tal vez Jesús, pero creo que tú estás dándome una dirección, que le echara a la derecha y que iba a sacar muchos peces. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Siguiente versículo, 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, que eran los otros discípulos, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, dice, de tal manera que se hundían. Y miren la reacción de Pedro en el 8. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué hice? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre que... ¿Cómo se miraba Pedro a sí mismo? ¿Era autocrítico de él mismo, sí o no? Y si en el primer día que tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, él entendió que era un pecador, cuando se lo vuelve a encontrar resucitado y pasa la misma circunstancia, él sigue sintiéndose condenado y culpable, indigno del Señor Jesús. Apártate de mí, se había apartado de él. Ahora la pregunta es, ¿el Señor se apartó de Pedro en ese primer encuentro? Al contrario, siguiente versículo, es más, el 10, vete al 10, el que sigue. Asimismo Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo, etcétera. Simón, Pedro, Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora ¿qué? Pedro, quiero trabajar contigo. Pedro, sé que eres un pecador, por eso estoy aquí. Pedro, sé que te falta, pero tienes un propósito y tengo un plan para tu vida. Te quiero hacer un pescador de hombres.
Entonces, a Dios no le podemos ganar su aprobación por las cosas que nosotros hacemos, porque el Señor ya nos encontró siendo lo peor de lo peor en nuestra vida. ¿Lo entiende? Entonces no nos autocondenemos y critiquemos por las cosas que nos prometemos a nosotros mismos realmente y no podemos cumplir para Dios. Al contrario, vengamos delante de Él y digamos: Señor, ayúdame aquí. No me quiero alejar de ti por la condenación y la culpa que siento porque no logré hacer, fallé, terminé, cometí el error. Sino me voy a levantar porque un día tú prometiste algo de mí. Y creo lo que tú dijiste de mí, no en mi capacidad, pero en tu fidelidad. Eso es lo que cuenta. ¿Queda claro? Ahora, si regresamos a Juan capítulo 21, versículo 7. El 21, Juan capítulo 21, versículo 7. Vete uno para atrás, es más. Se encuentran a un hombre que no saben que era Jesús, pero les dijo: echar la red ¿a dónde? A la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. En pocas palabras, Jesús vuelve a hacer lo mismo que en el primer encuentro que tuvo con Pedro, en el primer encuentro que tuvo en la resurrección en esa barca con los pescadores. Misma historia. Y creo que alguien se acordó de eso y pasa al siguiente versículo, el 7, que fue Juan, ¿verdad? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, ¿verdad?, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro le dice a Pedro: cuando oyó que era el Señor, ¿qué hizo Pedro? Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, siguiente parte del versículo, y se echó en él mar. Ahora, qué interesante, porque yo no sé usted, pero si usted, ¿cuántos se han metido en una alberca o en el mar aquí? Y antes de meterse dice: me voy a poner ropa para meterme. Generalmente te cambias de ropa, ¿no? Y te pones traje de baño, ¿verdad? Pero en este caso yo veo que Pedro lo ve y te da la Biblia una respuesta, una clave de que él se había quitado ¿qué? Su vestidura. ¿Y qué podía entender con esto? Que Pedro, en la indignidad que sentía, él se había despojado de quién era él, de lo que el Señor le había puesto. Pero cuando él lo ve, se lo vuelve a poner. Yo imagino que un Pedro, sintiéndose condenado y culpable, dijo: si el Señor está dispuesto a parecerse conmigo, yo no voy a perder la oportunidad. No voy a dejar de seguir alejándome de Él y de refugiarme en esa condenación y esa culpabilidad, sino voy a correr hacia Él. Y entonces Él se ciñe esa ropa y se echa al mar. Dice: no va a esperar a que los demás lleguen, yo quiero llegar. Porque para mí es importante llegar otra vez al Maestro. Para mí es importante volver a tener el contacto con Él. Y justamente Pedro se sienta y come con Él, comen con Él, etc. Pero luego tiene un diálogo con Pedro. Y es cuando son las últimas palabras en ese diálogo con Pedro. En el capítulo 21, mismo capítulo, versículos 15 y 17, nada más me quiero enfocar en esos tres. En tu Biblia, ¿qué dice ahí? Apacienta mis. En inglés alguien lo tiene. ¿Qué dice? Fíjate, en inglés me gusta el título. Dice: Jesús restaura a Pedro. Así dice. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. Fíjate Jesús, ¿qué le pregunta 3 veces? Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿qué le preguntó? ¿Me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Siguiente versículo 16. Volvió a decirle segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor,
tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Le quitó su ministerio a Pedro? No. ¿Y cuántas veces pensamos que cuando fallamos a lo mejor y estamos sirviendo en un ministerio, que Dios nos va a sacar del ministerio? ¿Entiende? Y lo escondemos y nos refugiamos en eso. Y hasta no podemos servirle con un corazón libre porque tenemos esa culpa y condenación. Yo no veo a un Jesús que le dijo, Pedro, ¿te acuerdas aquella noche? El Señor no le reprochó, pero sí le enseñó, Pedro, todavía quiero seguir trabajando contigo. Era necesario que pasaras por eso. En otra versión de, creo que es Mateo, le dijo, Satanás nos ha pedido que os zarandee como el trigo, pero yo ruego que no falte tu fe. Y cuando te restablezcas, le dijo, como diciendo, te vas a levantar, Pedro. ¿Verdad? Háblale a tus hermanos, enséñale a tus hermanos. Tú abres la carta de Pedro y si empiezas a leer la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, habla de la prueba. Habla de cómo pasar las pruebas. Y Pedro aprendió de esa circunstancia que tuvo que pasar en ese tropiezo. Aprendió que el Señor no lo estaba mirando con ojos de juicio. Aprendió que la mirada del Señor era compasiva. Aprendió que el Señor no le estaba cerrando la puerta porque había cometido ciertos errores en su vida. Aún conociéndolo. Si no lo miró así cuando lo conoció por primera vez y entendía que era un pecador, no había cambiado la mirada, aún ya siendo un discípulo. ¿Se entienden? Así nosotros tenemos que cambiar la perspectiva de la mirada de nuestro Dios hacia nosotros. Porque mientras no la cambiemos, siempre vamos a estar escondiéndonos y la culpa y la condenación van a ser armas que el enemigo va a utilizar para que tú no puedas avanzar. ¿Ok? Para que el 2025 no sea un año mejor. Porque no pudiste hacerlo del 24. Y entonces este año, para cerrar, necesitamos quitar toda condenación y culpa de nuestro corazón. Por los errores que cometimos, por circunstancias que no alcanzamos a cumplir, por las promesas que hicimos esperando la aceptación de Dios más para nosotros. Pero decir, Señor, mejor en lugar de servirte emocionalmente, dime tú y guía tú el 2025. Porque si tú lo guías, se va a hacer. Aunque yo reniegue. Encomienda a Jehová tus planes, tus pensamientos serán afirmados. El Señor lo va a hacer. Yo planeo, pero el Señor va a hacer lo que Él va a hacer. ¿Por qué no empezamos mejor en saber cuáles son sus planes? Y así corremos el mismo lugar, ni no en contra de Él, y en lo que Él quiere y cuál es su voluntad. Y ahí va a ser más eficiente y vamos a poder lograr cosas más juntos, sin culpa y sin condenación. ¿Queda claro? Muy bien. Muy bien. Salmo 103, pásale el equipo de alabanza o los que van a pasar. Salmo 103. Quiero corroborar esa mirada de Jesús con este verso. Salmo 103, versículo 13 y 14. Salmo 103, versículo 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, ¿qué dice? Se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra ¿qué? Condición.
se acuerda de que somos polvo. ¿Se acuerdas cómo miraba Jesús a la multitud? Con compasión. ¿Con qué? Regresate el 13. ¿Cómo mira el Padre a nosotros? Con compasión. Se compadece. Igual. El Padre se compadece. ¿Cuántos de aquí son padres de familia o madres de familia? Levanten su mano. ¿Cuántas veces se han equivocado sus hijos? ¿Y los sigues queriendo? ¿Sí o no? Y si tú eres un padre imperfecto, ¿cuánto más el Padre que es perfecto? Este año Héctor Javín estaba jugando ahí en el PlayStation, ¿verdad? Y de repente estamos, creo que con varias gente, y de repente veo que salió como un cobro, como un correo. Y ya ahí lo vi y dije, ay, me cobraron como $8. Dije, qué raro. Decía ahí PlayStation. Y pues el único que juega ahí en la casa es él. Y entonces yo voy al cuarto, ¿verdad? Y le pregunto, oye, ¿compraste algo? Le dije, porque me salió algo como que me cobraron. Nomás me vio la cara y se pusieron los ojos así. Y empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y yo le digo, se van, ya cuando se fueron todos, le vuelvo a decir, oye, tranquilo, ¿qué pasó? ¿Lo compraste? ¿No lo compraste? Explícame qué pasó. Sí, sí lo compré, pero yo pensé, y estaba todo asustado. Yo pensé que me era la tarjeta de regalo que me habían dado, que todavía tenía dinero ahí, y yo le piqué que quería comprar, quién sabe qué de ahí. Y pues yo pensé, dice, que era del mío, dice, pero no sabía que te iban a cobrar a ti, dijo. Y le digo, a ver, dime sinceramente, le dije, ¿realmente tú te equivocaste? Y me volteé a ver y empieza a llorar. Sí, de verdad me equivoqué. Perdóname, papá. Me dice. Y empieza a llorar, pero ya es como si lo fuera a correr a la casa. Y me causó mucha ternura. Porque en su corazón yo casi lo iba a golpear. No sé qué iba a hacer. ¿Y a poco tan malo soy? Dije. Y me caí, hijo, le dije, cometiste un error. No te preocupes. Te perdono, nomás me vas a pagar. Lo voy a sacar de tu cuenta. Pero si tiene arreglo, le dije. ¿De verdad, papá, me perdonas? Sí, te perdono. Le dije. Te quiero mucho. Le digo, quiero que si cometes un error, no quiero ser el último en enterarme. Quisiera ser el primero en enterarme. Porque te voy a ayudar, le dije. Aún fuera lo que fuera. Cuando cometes un error, porque sé que vas a cometer tarde o temprano un error, quiero ser el primero que lo sepa para ayudarte. Y no quiero que tengas miedo si cometiste un error. No me lo escondas. Dímelo. Y lo termino esto ilustrando eso, porque yo sé que todos ustedes han encontrado tal vez una circunstancia así como padres. Que como cuando nuestros hijos están pasando circunstancias en lo más oculto de su corazón, creo que como padres quisiéramos ser los primeros en poder ayudarles en esas circunstancias. ¿Sí o no? Pues así es el corazón de Papá Dios. Así es. Él quiere se compadece, padece juntamente contigo en esa circunstancia. Con compasión, es participante de ti y quiere levantarte. Y repito, no sé qué fallaste este 2025, pero la mirada del Señor hoy es compasiva. Y mira, esta canción que van a tocar ahorita se los pedí especialmente. Ya me siento viejo pidiendo estas canciones. Es de Marcos Witt allá del 1900, antes del 2000, antes del 2000. Pero yo me acuerdo que esas son las primeras canciones que yo me aprendí en el piano. Tenía como 8 o 10 años más o menos, no me acuerdo, pero en una etapa ya había perdido a mi papá y me acuerdo que cuando escuchaba esta canción, no entendía todo lo que decía
como ahorita lo entiendo, pero me causaba mucha paz. La escuchaba y en el momento cuando me sentía triste la empezaba a tocar y me sentía como que Dios me iba sanando todas las circunstancias que iba viviendo. Porque como un niño, cuando eres niño, ¿verdad? Eres dependiente de Dios, dependiente de papá, pues en pocas palabras. Pero cuando vamos creciendo, nos hacemos más grandes, como que nos sentimos más responsables de todo lo que hacemos y se nos olvida ser dependientes de Dios con papá, ¿no? Pero qué importante que con esta enseñanza ustedes ya puedan cambiar la perspectiva de la mirada de Dios hacia ustedes en este día y que nunca la pierdan, tengan poquito conocimiento de Él y apenas hayan llegado o tengan mucho tiempo ya con Él. Que nos recordemos que el Señor nos sigue viendo igual. ¿Ok? Así que ponte de pie donde estás, vamos a cantarle esta canción. Damos muchas gracias, Señor, por tener tanta misericordia hacia nosotros. Gracias, Señor, por ser tan bueno, Señor, en nuestros corazones. Por mirarnos con ojos de amor siempre, Señor. Ahí donde estás, dile, Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Levanta tus manos al cielo como señal de que me rindo delante de ti hoy, Jesús. Vamos, levanta tus manos delante de Dios y dile, Señor, me rindo delante de ti. Y aunque he fallado, Señor, este año, a veces, Señor, me juzgo a mí mismo, pero hoy decido, Señor, a ver como tú ves, Señor, con esos ojos de amor. Y yo sé que tú ves mi corazón, Señor. Yo sé que tú ves mi corazón, Señor. Yo sé que tú ves, Señor, mi corazón. Y en esta tarde, Señor, nos rendimos delante de ti, Señor. Tus ojos revelan que nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada pueda ocultar. Sé que es tu fidelidad que llevas mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Llénanos hoy, Señor. Dile al Padre, vamos. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí.
lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada pueda ocultar. Oh, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Dile al Rey, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Una vez más, dile al Señor, sé que es tu fidelidad, lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Oh, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Vamos, dile al Señor, sé que es tu fidelidad, lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Una vez más, dile, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá. Vamos, dile al Señor. Oh, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de, una vez más dile, y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Señor, por esa paz que tú nos entregas, por ese amor, Señor, que tú nos das. Señor, aunque te hemos fallado una y otra vez, Señor, tú nos sigues viendo con esos ojos de amor. Y en esta tarde, Señor, queremos descansar, Señor, en tus brazos. Queremos, Señor, descansar en tu amor, entendiendo que ese amor, Señor, nos llevará a cumplir toda buena obra por lo cual tú nos has mandado a esta tierra. Señor, como tú lo hiciste con Pedro, creemos que tú lo harás en mi vida también. Perdóname, Señor, por las veces que te he fallado. Perdóname, Señor, por no ser obediente todo el tiempo. Pero me determino, Señor, a agarrarme de ti, el que cumple, Señor, toda promesa que has dado a nuestras vidas, el que cumple, Señor, todo propósito, Señor, en nuestros corazones. Ahí donde estás, dile, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Dile al Señor, haz tu voluntad este año 2025. Tú haz tu voluntad en mi corazón. Haz tu voluntad, Señor, en mi ser. Y que todo lo que yo haga, Señor, sea para gloria a ti.
Papá, Señor, te pedimos también que quites con esta enseñanza, Señor, todo prejuicio de nuestro corazón sobre tu mirada, Señor, y también con ello se vaya toda culpa y condenación del corazón, Señor. En el nombre de Jesús, llévate todo engaño de Satanás en la vida de tus hijos. Quita la culpa y la condenación que limitan y frenan y quieren, Señor, a robar, Señor, el propósito que tú pusiste en cada uno de ellos. Tu nombre precioso, Señor, así como decía David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Señor, tú cumplirás tu propósito en mí, no yo, tú lo cumplirás en mí, Señor. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Puedes decirlo conmigo? Otra vez a las 3, 1, 2, 3. Jehová cumplirá su propósito en mí. Una vez más, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora con convicción, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Lo crees? Bien, dale un aplauso al Señor. Él lo va a cumplir, porque Él es fiel, aunque yo no lo soy. Él lo es. Familia, nos vemos hasta el 31, los que van a estar aquí, si no hasta el próximo año. Ok, me los bendiga y seguimos buscando la voluntad de Dios.